Había o no había una vez un gran señor a quien le nació una hija y la llamó Talía. Los sabios y adivinos del reino vaticinaron que Talía correría peligro mortal por culpa de una astilla de lino, y el padre ordenó que no entrasen en palacio ni lino, ni cáñamo, ni nada similar para evitar la desgracia. Pero un buen día, cuando ya era mayorcita, desde la ventana, Talía vio pasar a una vieja hilando, y como jamás había visto rueca ni uso, aquel pequeño instrumento que rotaba y hacía piruetas en los dedos de la vieja le pareció bellísimo. Le entraron unas ganas tan locas de probarlo que hizo subir a la vieja y con la rueca en mano empezó a tender el hilo, pero una astilla de lino se le clavó bajo la uña y cayó muerta al suelo. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y también de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y no puedo creer que haya esperado tantísimo tiempo a invitar a una planta como la que protagoniza nuestros cuentos de hoy. Sobre todo teniendo en cuenta que las fibras vegetales son un tema que me chifla desde que empecé mis andanzas como divulgadora vegetófila. Ya sé que no son un asunto especialmente glamuroso en comparación con plantas que se comen o que perfuman o incluso que tiñen. Pero sin fibras no hay cultura, ni vestidos, ni papel, algo importantísimo para quienes somos fans de los libros. Y tal vez el mundo del procesado de fibras, tanto vegetales como animales, sea uno de los principales afectados de la modernidad, pasando de ser ubicuo y omnipresente en todas partes hace siglo y medio a haber desaparecido prácticamente por completo. Por suerte, quedan unas pocas trazas de este conjunto de procesos que aún no resultan familiares. Muchas de ellas han sobrevivido en la tradición de los cuentos populares, construidos alrededor de prácticas y valores que ya no existen, pero que fueron esenciales en sociedades pretéritas. Y aunque sí los seres humanos hemos usado un montón de fibras distintas para crear tejidos, hoy le toca subir al escenario a la más antigua en el registro, la primera que domesticamos y la que aparece en un sinfín de cuentos como carga y bendición del género femenino, el lino. Érase una vez una plantulita grácil y esbelta, de delicadas flores azul claro y finos tallos con hojitas estrechas. Vivía ella tan tranquila en todo el arco mediterráneo y más allá. Sus dominios alcanzaban y alcanzan incluso las orillas del Mar Negro y el Mar Caspio. Hasta que un buen día llegaron unos extraños animales bípedos que se fijaron en ella y empezaron a emplearla en modos, digamos, curiosos. Probablemente se comieron sus brillantes y pequeñas semillas que la planta guarda en cápsulas redonditas y que son ricas en compuestos interesantes. No eran los primeros animales, ni mucho menos, en interesarse por estas semillas, pero sí fueron los primeros que se fijaron en otra parte de la planta para darle un uso innovativo. Pues repararon en que, dentro del tallo, este hermoso vegetal guardaba fibras largas y resistentes que podían aislarse y transformarse en un invento revolucionario, el hilo. Esta plantulita se llamaba Linum bienne, aunque a veces no le hace ni caso a su nombre científico y se comporta como anual o como perennizante, como dice la flora ibérica. Y es el antepasado silvestre de la primera planta textil que cultivamos y domesticamos en el mundo entero, el lino, conocido como Linum usitatissimum, el utilísimo, el muy utilizado. Esta ha sido además una verdadera planta multiusos, apreciada como fuente de fibras y como fuente de semillas con multitud de empleos. Y aunque el episodio de hoy se centrará más en el aspecto textil, porque es el que se lleva el protagonismo absoluto en los cuentos, no puedo dejar de hacer un apunte sobre la linaza, o sea, la semilla del lino. La linaza es rica en aceite, comestible si se extrae en frío, aunque es muy propenso a enranciarse con facilidad. No obstante, tiene un sinfín de usos no comestibles, también utilísimos. Por ejemplo, era combustible para lámparas de aceite, o lubricante para engranajes, o tratamiento para pieles, o barniz protector para superficies de madera, o incluso un ingrediente para preparar pinturas al óleo, incluso cubiertas de suelo, no te lo pierdas, como por ejemplo el linóleo, que se inventó durante la segunda mitad del siglo XIX y cuyo elemento estrella, ya su nombre mismo lo indica, es el aceite de linaza. Como si eso no bastase, las semillas de linaza se usan también por sus propiedades medicinales, en cataplasmas o en plastos, son emolientes.
y el mucílago que contienen en contacto con el agua se convierte ora en remedio laxante, ora en sustituto de ingredientes como los huevos en recetas veganas. Sin embargo, y como esta temporada va de botánica de cuento, tengo que centrarme un poco más en los aspectos de fábula del lino, y estos son textiles. Allende 9 montañas y 9 ríos vivía una familia con 2 niños, Jan y Marie, que fueron abandonados en el bosque por su padre. Vagando entre los árboles encontraron una casa de golosina y comieron hasta saciarse, pero los ancianos que habitaban en la casita se enfadaron. La niña escuchó a la anciana decir que los asarían y se los comerían para cenar, y junto con su hermano corrieron lo más deprisa que pudieron, hasta que se encontraron con una mujer en medio de un linar, una hada buena que quería a todos los niños y que los ayudó a escapar. Los campos de lino, o linares, han sido una ocurrencia habitual en muchos lugares del Viejo Mundo desde los albores de la agricultura en Oriente Próximo, hace unos 10.000 años aproximadamente, hasta hace relativamente poco. Campos que no solo servían para despistar a viejecitos cascarrabias y potencialmente caníbales, como contaba esta versión checa de Hansel y Gretel, sino para elaborar buena parte de nuestra ropa, toallas o sábanas. Con todo, no te creas que esto es debido a la extrema facilidad con que el lino se presta a convertirse en tejidos. No. De hecho, tiene fama de ser fibra exigente, que requiere buena tierra, buena irrigación y mucho trabajo para su transformación en textiles. Trabajo que además no puede ser mecanizado con facilidad, a diferencia de lo que pasa con otras fibras como el algodón. Ello es debido a que, como te contaba, las fibras del lino están en el tallo, igual que las del cáñamo o las ortigas. Y extraerlas, limpiarlas y dejarlas listas para ser hiladas, pues tiene su qué. ¿Y cuáles son estas tareas tan arduas? Veamos cómo lo cuenta la diosa sumeria Inanna en una canción recogida hace más o menos unos 4.000 años, en la cual su hermano mayor, Utu, y ella hablan exactamente sobre esto. A ver, traducción y adaptación aproximada mía a partir de traducción inglesa, así que no te lo tomes muy a la letra. El hermano habla a su joven hermana. Jovencita, el lino en los campos rezuma belleza. Inanna, el lino rezuma belleza como la cebada en los surcos. Inanna, se te antoja un gran paño de lino. Arrancaré las plantas para ti y te las traeré de los campos. Hermano mío, una vez me hayas traído el lino de los campos, ¿quién lo enriará por mí? ¿Quién enriará el lino por mí? Hermana mía, te lo traeré ya enriado. Bien, primeros pasos. Arrancado de la planta entera, antes de que los frutos, o baga, hayan madurado por completo. Y 2, el enriado o arriazado, durante el cual se humedecen los tallos de lino para que el material no fibroso empiece a descomponerse. En buena parte de Europa, este paso se realizaba en cuerpos de agua como ríos, riachuelos, pozas o zonas más o menos pantanosas donde se sumergían los tallos previamente atados. A veces se aguantaban con una piedra o dos para que no se fuese corriente abajo y al cabo de un tiempo prudencial se daba este paso por terminado. Si no tenías tal cantidad de agua a mano o la necesitabas para otros menesteres, otra posibilidad era aprovechar el rocío nocturno. Y existen testimonios muy curiosos en el Antiguo Testamento que dan fe de la práctica de colocar los tallos de lino en las terrazas de los hogares, para que la humedad nocturna, ese río que habita el aire, los enriase. Claro que cuando sacas estos fajos de lino del río o de la terraza, no se han convertido por arte de magia en un montón de fibra limpia. No, hay que seguir procesándola mediante el agramado, resumiendo, buenos golpes hay que darle a los tallos, medio en descomposición, para separar fibra del resto de elementos, y el espadillado, porque luego toca limpiar las fibras de los restos de tallo que hayan podido quedarse ahí pegados. Luego se solía peinar o cardar el atajo de fibra para separar aquella más fina de aquella más vasta o estopa que se destinaba a otros usos. Y después, ahora le devolvemos la palabra a Inanna, que bien sabe cómo funcionaba la cosa. Hermano mío, una vez me hayas traído el lino enriado y preparado, ¿quién lo hilará por mí? ¿Quién hilará todo ese lino por mí? Hermana mía, te lo traeré ya hilado. Hermano mío, una vez que me lo hayas traído ya hilado, ¿quién lo torcerá y combinará para hacerlo más resistente? Hermana mía, yo te lo traeré ya torcido y preparado. Ojo, hilado de fibra simple, seguido de la elaboración de un hilo de hebra doble para realizar un paño fino pero resistente a la vez. Las tareas que siguen en la canción, preparar la ordimbre sobre el telar, tejer el lienzo de lino y luego blanquearlo, son las últimas etapas antes de obtener una sábana nupcial en la que la diosa yacerá con su futuro esposo, Dumuzi, un pastor cuyas ovejas están llenas de lana.
Y aunque el tejido nos proporciona un montón de metáforas e ideas interesantes, hoy los cuentos nos invitan a que nos detengamos sobre todo en las primeras fases de procesado textil, que tan frecuentes e importantes son en el folclore popular. Hace mucho tiempo había una muchacha perezosa que no quería hilar. Su madre, frustrada y furiosa con ella, empezó a darle una paliza, pero entonces la reina pasó cerca de allí y escuchó los sollozos de la muchacha. Al preguntarle a la madre por qué lloraba su hija, esta mintió, diciendo: «Es que no logro que pare de hilar. Esta chica hilaría todo el día, pero somos pobres y no tenemos suficiente lino». Y la reina le respondió: «Ah, nada me place más que el hilado. Que tu hija me acompañe al palacio, donde tendrá todo el lino que desee». No son pocos los cuentos cuyas protagonistas ven sus vidas y sus destinos depender de su habilidad como hilanderas, una actividad que siempre va asociada al género femenino y a la esfera doméstica. ¿Casualidad? Pues en absoluto, dado que el hilado es actividad femenina por excelencia en la mayoría de culturas que se han analizado. Allá donde la obtención de la fibra, en nuestro caso lino, puede ser asunto de hombres, su transformación en hilo suele estar íntimamente asociado al mundo de la mujer y del hogar. Con todo, en cada geografía del mundo se hilan fibras distintas. Algunas son de origen animal, las lanas o la seda. Otras, vegetales, como el algodón, o el cáñamo, o el ramie, o el maguey, o por supuesto el lino. No todas sirven para hacer vestidos. Por ejemplo, el hilo de coco o coir es fantástico para coser barcos, ya te lo contaba hace unos cuantos episodios. Pero vestidos de coir, como que no. Y cada fibra tiene sus idiosincrasias, las características que las hacen especiales. En el caso del lino, las fibras de linum se caracterizan por ser relativamente largas, cada una puede tener hasta 70 centímetros de largo, son rígidas, lustrosas y duras. ¿Y qué significa esto? Pues, por ejemplo, que son mucho más fáciles de transformar en hilo si las comparas con fibras de algodón, que tienen una longitud de entre 2 y 6 centímetros de largo, según la especie, mucho más cortas. O también que la ropa de lino se arruga y se agarra a sus arrugas con gran facilidad. Pero claro, eso también implica que aguanta los plisados de maravilla. Le cuesta horrores absorber el color de casi cualquier tinte, pero por otro lado acepta estupendamente los tratamientos blanqueantes y las altas temperaturas. El lavado con agua hirviendo y lejía era bastante corriente para tejidos de lino en tiempos pretéritos. Yo adoro esta fibra por lo fresca que es en verano, dado que es hidrofílica, capaz de absorber humedad, por ejemplo sudor. Esta característica ya la reconocían y apreciaban sobremanera en el Egipto antiguo, que bien sabían lo que era pasar calor. ¿Y de dónde provienen los restos arqueológicos más antiguos que tenemos a día de hoy? De un vestido de lino, que es una camisa hallada en un cementerio a unos 50 kilómetros del Cairo, de más de 5.000 años de antigüedad. Ahí es nada. Durante los milenios siguientes, la civilización egipcia nos dejó también numerosísimas representaciones que retratan cómo funcionaba la cadena de montaje textil y los elementos necesarios para preparar los hilos que luego servirían para tejer todas las telas empleadas en el reino, desde faldas hasta vendas para momias. El elemento más importante y necesario para hilar cualquier tipo de fibra, además no solo el lino, es el huso. Ese misterioso elemento que aparece mencionado en las versiones más populares de La Bella Durmiente, aunque apenas nadie sería ya capaz de reconocerlo. La peli de Disney además dio el cambiazo tecnológico, un upgrade, y colocó una rueca o rueda de hilar como instrumento del fatídico pinchazo. Pero si leemos a los Grimm, por ejemplo, no se contemplan tales moderneces. No sabes qué es un uso. 1, normal. 2, que no cunda el pánico. Yo te explico. Se trata de un sencillísimo instrumento que sirve para transformar fibras en hilo a través de su torsión. Y está compuesto de 2 partes. Primero tenemos un palo, o sea, un simple palo, una varita cuyo tamaño puede variar entre los 9 y los 50 centímetros más o menos, generalmente de madera, con un extremo acabado en punta y el otro romo. Este palo se inserta dentro de una pieza de planta circular, que puede ser un disco plano, o cónico, o bicónico, etc., conocido como fusayola, o volante de uso, o malacate, o tortera. Puede estar hecho de un sinfín de materiales distintos, como madera, o hueso, o piedra, o cerámica. Un uso sirve para mejorar el principio básico que usamos para transformar fibras, más cortas y discontinuas, en hilos, potencialmente infinitos y continuos, gracias a la aplicación de torsión. A medida que retuerces las hebras, dosificando su cantidad, claro, para controlar el grosor del hilo, estas tienden a mantenerse unidas. Y un uso girando a toda velocidad, en plan peonza, es fantástico para crear esa torsión.
Suena complicado, lo sé, y claro que hay más pasos y problemas que debes solucionar, pero una vez le pillabas el tranquillo, hilar podía convertirse en algo tan natural como respirar. De hecho, lo más normal era que, si nacías mujer, pasases buena parte de tu vida hilando como actividad secundaria que podías realizar mientras ibas a pasear o mientras vigilabas al ganado, etc. Y no había edad de jubilación para el hilado. Allá donde ciertas actividades podían hacerse un poco complicadas cuando la vista empezaba a flaquear con los años, una buena hilandera podía seguir en activo casi hasta la hora de su muerte. Y sí, seguro que recuerdas que en varias tradiciones mitológicas, indoeuropeas por ejemplo, la vida humana era un hilo, si de lino o de lana o de qué, eso ya no sé, que venía hilado, medido y cortado por 3 mujeres, las moiras en Grecia o las parcas en Roma. En los cuentos, muchas protagonistas son capaces de hilar su propia fortuna literalmente. En el caso del cuento de los Grimm de las 3 hilanderas, una chica perezosa es conducida al Palacio Real por la reina, bajo la errónea idea de que es una hilandera excepcional, y la reina le promete como esposo a su primogénito si la muchacha consigue hilar los montones de lino que tiene guardados. La pobreza de la chica no importa. Si es hacendosa, su trabajo servirá como dote. Con todo, en varios cuentos en los que aparecen muchachas que hilan, ya sean campesinas o princesas, el final feliz no es casarse con un mozalbete de buena familia, sino conseguir que las excusen del hilado para siempre, y en general con trampitas de por medio. Escaquearse del procesado y el hilado del lino es exactamente lo mismo que consigue la diosa Inanna en la canción que te he citado antes, con la diferencia, claro, de que Inanna es una diosa, y en el intercambio con su hermano ni siquiera ella parece dar por descontado su exención laboral. De hecho, tenemos representaciones de diosas en Occidente, como por ejemplo Afrodita, que sostienen usos en la mano. Y sabemos que, a lo largo de la historia, ser mujer de clase alta no te eximía del hilado necesariamente. De ahí que imaginar a una princesa pinchándose con un uso no fuese una situación inverosímil o extraña. Por eso, cuando el final feliz de una historia es «Ya no tenemos que hilar nunca más, chicas», sospecho yo que el cuento nació entre mujeres, que bien sabían lo que era tener un uso perennemente pegado a la falda. Piensa además que hilar y contar historias son actividades íntimamente relacionadas, hasta el punto de que muchos términos sirven igual para ambas esferas. Se requiere habilidad para hilar una buena historia, pero si te distraes, puedes perder el hilo del relato. Había una vez una muchacha muy hermosa que tras 1000 aventuras terminó buscando cobijo en casa de una vieja sin hijos, mientras esperaba el retorno de su padre. Un día le dijo a la anciana: «Estoy cansada de pasar el día sentada sin hacer nada, abuelita. Cómpreme el mejor lino que pueda encontrar y al menos hilaré un poco». La anciana le compró el mejor lino del lugar y Basilisa se puso a trabajar. Hilaba a la velocidad del rayo y sus hilos eran tan perfectos y finos como un cabello. En este cuento ruso, Basilisa no solo hilará, sino que también tejerá un paño finísimo a partir del lino que ha hilado, lo blanqueará y confeccionará 12 camisas que le valdrán el amor de un zar. Cuando un cuento incluye una prueba, explícita o no, de destreza en el hilado femenino, es frecuente que se incluyan calificativos un pelín exageraditos, como que la camisa o el paño era tan fino que pasaba por el ojo de una aguja, o que cabe dentro de una nuez, o algún otro fruto seco pequeñín. Con todo, la posibilidad de obtener hilos realmente finos a partir del lino no es una invención de fábula, sino un hecho rigurosamente cierto. De hecho, puedes obtener hilos que tengan el grosor de una sola fibra de lino. Claro que también se consiguen hilos mucho más gruesos y resistentes, y con las telas confeccionadas a partir de estos se elaboraban materiales muy sufridos desde tiempos antiguos, por ejemplo en la antigua Roma. Así nos lo cuenta nuestro viejo amigo Plinio, que en su Historia Natural sufre un pequeño ataque de admiración linácea, diciendo: «¿En qué esfera de la vida activa nos emplea el lino? ¿Y en qué producto de la tierra se nos revelan maravillas más grandes que esta? Y pensar que existe una planta que acerca a Egipto a Italia. ¡Qué audacia humana! Sembrar en la tierra una planta con el propósito de atrapar los vientos y las tempestades, sin darse por satisfecho con el mero movimiento de las olas». En efecto, sí, las velas de las naves se hacían con telas de lino. La estopa externa, en cambio, se usaba para las mechas de las lámparas de aceite. Plinio notaba además una característica curiosa del lino, y es que, al ser hilado, se flexibiliza cuando se humedece en agua. Porque efectivamente trabajar con hilaza de lino seca es más desagradecido que trabajar con fibra húmeda. De hecho, yo sospecho que el principal problema de la Bella Durmiente fue precisamente que el lino que hilaba a la anciana estaba un poco seco y de ahí que se astillase y se le clavase en el dedo.
La primera versión escrita que tenemos de este cuento, cuyo inicio has escuchado al principio del episodio, se titula Sole, Luna e Thalia. Es italiana, principios del siglo XVII, y el lino no solo es el responsable de la muerte de dormición de la chica, sino que es que ésta no se despierta hasta que alguien le retira la astilla de debajo de la uña. Aquí no hay beso. De hecho, la trama es de juzgado de guardia absoluto. No hay príncipe encantador, sino un rey que, así tan alegremente, viola a la chica dormida y la pobre no se despierta hasta que uno de sus hijos, que se ve que tuvo un parto de ensueño literalmente, le extrae la astilla sin querer porque el pobre no encuentra el pecho para mamar y se arrima lo primero que encuentra. En fin. Sin embargo, en la Europa moderna, las fibras de lino tenían una vida mucho más larga que la de los vestidos y textiles confeccionados con ellas. Y bien lo explica un cuento de Andersen titulado precisamente El lino. Te leo una serie de extractos que dicen más o menos así, después de que el lino ha sido cosechado, hilado, tejido y convertido en prendas. Pasaron los años y ni siquiera los tejidos más resistentes pueden durar para siempre. Lo rasgaron en pedazos, troceado y aplastado y hervido. El lino apenas era consciente de lo que le estaba pasando, y entonces se convirtió en papel, blanco y fino. ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Qué feliz sorpresa!, exclamó el papel. Ahora soy incluso más blanco y elegante de lo que era antes. Esto es maravilloso. Me pregunto qué escribirán encima de mí. Pues, en efecto, el reciclaje textil, asunto y peliagudo por cierto, estaba entonces a la orden del día. Y tras una vida pasada como vestido, al lino le esperaba una segunda y potencialmente larguísima vida transformado en papel. Papel que un día acogería los ratos silvanados a la lumbre del fuego, en un corro de mujeres por cuyos dedos discurría el destino de los linares de flores azul cielo. Y hasta aquí nos ha traído la senda y los cuentos de hoy. Ya sonó la campana, ya terminó la historia. Que se me ha hecho corta porque adoro al linum y aunque a duras penas sé coser un botón, me fascina todo el universo textil, que es tan rico a nivel material y mítico y simbólico. Como ya he escrito y compartido en blog y web cosillas sobre el linum a lo largo de los años, dejaré enlaces en las notas para que puedas echar un vistazo. Y la transcripción, con algún que otro micro extra, es agradecimiento especial para mis queridísimos frutos luminosos en Patreon, que me apoyan con microdonaciones cada mes para que pueda seguir yo creando y divulgando estas rarezas vegetófilas que personalmente tan fascinantes me parecen. Ya sabes que si quieres echarme una mano, encuentras toda la información en patreon.com/ainaserice. También lo dejo en las notas. Esta semana, además, me permito compartir contigo que estoy de fiesta, porque acaba de salir mi último retoño literario vegetófilo, que es mi segunda obra para público infantil. Aunque, bueno, no tan infantil según me dice mi editora. Es un álbum ilustrado dedicado a historias de mujeres que tuvieron una relación especial con el reino vegetal. Si te pica la curiosidad, se titula Viríditas, mujeres que nos descubrieron el maravilloso mundo de las plantas. Y puedes buscarlo en cualquier librería española de momento que yo sepa. Y sí, salen algunas especies de plantas que ya han aparecido en el podcast, como por ejemplo las artemisas o los granados de mi corazón. Nuestra próxima protagonista es una planta clave, literalmente clave en algún que otro cuento que yo me sé, que me permitirá explorar un poco más una esfera de usos que el lino también tiene y que he mencionado, pero en el que no nos hemos detenido en detalle. Y sí, esta también aparece en el libro de Cuéntame Sésamo. Y más pistas no te doy porque es que son tan obvias que solo una más ya valdría por 40. ¿Se te ocurre de quién estoy hablando? Cuéntamelo. En redes sociales me encuentras como Aina Serice, ya lo sabes, o vía comentario en el podcast mismo, o vía correo electrónico, o cualquier otro mecanismo de comunicación conmigo que se te ocurra. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y gran labor de investigación han hecho esta vez Mirei, ahora que lo pienso. Ya me corregirás. Lorena, Andrea, Carmen, Cande, Brenda y Sara. Para estas navidades que sepáis que ya estoy mirando opciones de chapas vegetodetectivescas, por cierto, que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero a ver si esta temporada caerán de verdad. Y ahora sí, dicho esto, no me queda más que dar las gracias al lino de flores celestes y fibras luminosas, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día
y que la clorofila te acompañe.